Hola, soy Sofía, y el hombre que más admiraba en el mundo, mi propio padre, me humilló frente a los generales más importantes del país solo para robarse el crédito de mi trabajo. Fue la última vez que le permití hacerme sentir invisible. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier insulto. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan pequeño que desapareces, incluso estando en la misma habitación? Antes de contarte lo que pasó en esa sala de crisis cuando mi padre intentó silenciarme para siempre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la persona que te subestima se da cuenta de que tú eres la única que tiene la respuesta. Mi padre, Ricardo, era un influyente agregado militar en Washington, D.C., una figura imponente en un mundo de uniformes, medallas y decisiones que afectaban a miles de personas. Y yo era su sombra. Con 25 años y un doctorado en lingüística, mi puesto oficial era el de analista de bajo perfil, pero mi verdadera función era ser su arma secreta, la que descifraba comunicaciones complejas que nadie más entendía. El problema era que, para él, mi talento no era una profesión, sino un pasatiempo, algo curioso para entretener a sus colegas. El conflicto central de mi vida no se libraba en campos de batalla lejanos, sino en la tensión silenciosa que llenaba el espacio entre nosotros dos, cada vez que él minimizaba mi inteligencia para engrandecer su propia figura. La injusticia no era un evento aislado, sino el aire que respiraba a diario. Se manifestaba en las cenas oficiales, en embajadas llenas de gente importante y conversaciones susurradas. Allí, entre el tintineo de las copas de cristal y los discursos diplomáticos, mi padre solía ponerme en exhibición. Sofía, anda, diles algo en uno de esos idiomas raros que hablas, decía con una sonrisa condescendiente, como si yo fuera un loro exótico. Yo obedecía, sintiendo cómo las miradas se posaban sobre mí, no con respeto, sino con la misma curiosidad que se le dedica a un truco de magia. Luego, en el camino de regreso a casa, el silencio en su reluciente Mercedes negro era ensordecedor. El auto, un símbolo de su estatus y poder, solo servía para recordarme mi propia invisibilidad, sentada en el asiento del copiloto como un accesorio más de su exitosa vida. Durante años, esa dinámica me carcomió por dentro. Crecí con un sentimiento de insuficiencia que se convirtió en mi segunda piel. Cada logro académico, cada idioma que dominaba, cada análisis que entregaba, era un intento desesperado por obtener una simple palabra de aprobación, un gesto que me hiciera sentir que mi valor iba más allá de ser la hija de Ricardo. Pero ese reconocimiento nunca llegó. En su lugar, recibía una palmadita en la cabeza o una sonrisa paternalista frente a sus colegas, mientras a solas se atribuía el mérito de mis descubrimientos. Me acostumbré a vivir en un segundo plano, a entregarle mis ideas para que él las presentara como suyas, convenciéndome a mí misma de que mi contribución, aunque anónima, era importante para su carrera y, por extensión, para nuestra familia. Todo cambió una mañana de martes. El aire en Washington se sentía pesado, cargado de una tensión que iba más allá del clima húmedo de la ciudad. Una llamada urgente nos convocó al Pentágono. No era una reunión de rutina. Se trataba de una sala de crisis de alto secreto, un lugar al que solo se accedía con las más altas credenciales. El ambiente dentro era gélido, a pesar de que la habitación estaba llena de generales y analistas de alto rango. Las paredes grises, desprovistas de cualquier adorno, parecían absorber el sonido y la esperanza. Nos sentamos alrededor de una enorme mesa de caoba pulida, bajo la mirada severa de los retratos de antiguos secretarios de defensa. El silencio era tan denso que podía sentir el latido de mi propio corazón en mis oídos, una premonición de que algo estaba a punto de romperse para siempre. El tema sobre la mesa era un fallo catastrófico de inteligencia en Afganistán. Una comunicación interceptada había sido malinterpretada, resultando en una operación fallida y consecuencias graves. Durante horas, los analistas más brillantes del país repasaron la transcripción una y otra vez, buscando un error,
Una pista, algo que se les hubiera escapado. Pero todos llegaban a la misma conclusión sin salida. Mientras los escuchaba debatir, mis ojos se fijaron en una frase específica del mensaje. Había un matiz, una inflexión dialectal del Dari que cambiaba por completo el significado de la oración. No era un error de traducción, era una sutileza cultural que solo alguien inmerso en la lengua podría captar. Mi instinto profesional me gritaba que hablara, pero el miedo a la reacción de mi padre me paralizaba. Finalmente, reuní el poco valor que me quedaba. Levanté la mano. Un gesto casi infantil en una sala llena de hombres acostumbrados a dar órdenes, no a pedirlas. Todas las miradas se giraron hacia mí, cargadas de sorpresa y, en el caso de mi padre, de pura irritación. Con la voz temblorosa, empecé a explicar mi hallazgo. Con el debido respeto, señores, creo que estamos interpretando mal esta frase. En el dialecto específico de esa región, esa construcción no implica una amenaza, sino una advertencia. No pude terminar. La voz de mi padre resonó en la sala, cortante y llena de desprecio. Esos son solo trucos de salón, Sofía. Cíñete a las traducciones literales y deja el análisis a los profesionales. El impacto de sus palabras fue físico. Sentí como si me hubieran abofeteado en público. El aire se escapó de mis pulmones y un calor abrasador me subió por el cuello hasta las mejillas. La sala, que ya estaba en silencio, se volvió sepulcral. Nadie dijo nada. Nadie me miró. Los generales y analistas desviaron la vista hacia sus papeles, hacia la pantalla, a cualquier lugar que no fuera mi rostro humillado. Fue la anulación pública y definitiva de mi identidad profesional y personal. En ese instante, no era una lingüista competente, era solo una niña a la que su padre había mandado a callar. La vergüenza fue tan profunda que deseé que la tierra se abriera y me tragara. Pero en medio de esa humillación devastadora, algo inesperado ocurrió dentro de mí. Mientras me encogía en mi asiento, esperando desaparecer, la necesidad desesperada de su aprobación, esa carga que había llevado sobre mis hombros toda mi vida, se desvaneció, se evaporó. En su lugar, quedó una calma gélida, una claridad dolorosa pero liberadora. Ya no me importaba lo que él pensara. Ya no necesitaba su permiso para existir. Fue entonces cuando levanté la vista y mis ojos se encontraron con los del general Héctor Morales, un oficial visitante que había permanecido en silencio durante toda la reunión. En su mirada no había lástima, como en la de los pocos que se atrevieron a mirarme de reojo. Había algo más, un interés genuino, una chispa de reconocimiento que me dio una bocanada de aire. Ese simple cruce de miradas fue suficiente. Mi plan ya no era sobrevivir a la sombra de mi padre. Era demostrar, sin una sola palabra de confrontación, de qué era capaz. El silencio en el Mercedes de regreso a casa fue un castigo en sí mismo. Mi padre conducía con una rigidez que delataba su furia contenida, sus nudillos blancos aferrados al volante de cuero. Las luces de Washington D.C. se deslizaban por las ventanillas como fantasmas, pero yo no las veía. Solo podía escuchar sus palabras en mi cabeza. Una y otra vez. Trucos de salón. No era la primera vez. Lo había dicho años atrás, cuando gané un concurso nacional de lingüística en la universidad. Sonrió para las fotos. Pero en el coche, de vuelta a casa, describió mi trofeo como un adorno simpático de mi pequeño pasatiempo. La injusticia de hoy no era un hecho aislado, sino la culminación de toda una vida de ser reducida a un accesorio encantador pero inútil. Los asientos de piel y el motor silencioso, símbolos de su éxito, se sentían como las paredes de una jaula muy cara, atrapándome en un silencio más asfixiante que cualquier grito. Llegamos a nuestra casa en Georgetown, una imponente residencia de ladrillo que era la encarnación del poder y la influencia. Por fuera, parecía el hogar perfecto de una familia exitosa. Por dentro, era un mausoleo de resentimientos no expresados. Entró sin mirarme, dirigiéndose directamente a su estudio para servirse un whisky. Me quedé parada en el gran vestíbulo, donde el silencio de la casa parecía amplificar el zumbido en mis oídos. No lo seguí. ¿Para qué? Cualquier intento de hablar sería recibido con un muro de condescendencia o, peor aún,
con total indiferencia. Actuaría como si la reunión nunca hubiera ocurrido, como si mi humillación fuera producto de mi imaginación hipersensible. Esa era su arma más poderosa, su capacidad para borrar mi realidad y sustituirla por la suya, una en la que él siempre era el héroe, y yo, simplemente, una nota a pie de página. En lugar de buscar una confrontación que sabía que perdería, subí a mi habitación. Era mi único santuario, el único lugar donde no era la hija de Ricardo. Las paredes estaban forradas de estanterías repletas de libros sobre morfología, sintaxis y dialectos antiguos. Mi escritorio estaba cubierto de notas y transcripciones. Este era mi mundo, el que él despreciaba como un simple hobby. Pasé los dedos por el lomo de un diccionario de persa darí. El cuero gastado me resultaba extrañamente reconfortante. Fue aquí, rodeada de la evidencia tangible de mi competencia, donde los últimos vestigios de vergüenza comenzaron a disiparse. Podía humillarme en su mundo de juegos de poder y zapatos lustrados, pero aquí no podía tocarme. Este conocimiento, esta habilidad, era mía. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que eso era más que suficiente. El resto de la tarde transcurrió en una tregua tensa y silenciosa. No cenamos juntos. Lo oí hablar por teléfono en su estudio. Su voz era un murmullo bajo y seguro, mientras discutía estrategias con alguien del Departamento de Estado. Él ya había pasado página, relegando el incidente de la sala de crisis a la categoría de no evento. Para él, todo había terminado. Para mí, era solo el principio. Me senté en mi escritorio y abrí en mi portátil el archivo encriptado con la comunicación afgana. La leí una y otra vez, ya no con la temblorosa incertidumbre que había sentido en aquella sala, sino con la fría precisión de un cirujano. El matiz dialectal estaba ahí, tan claro como el agua. No era una opinión, era un hecho, y lo iba a demostrar. Mi plan no tenía nada que ver con la venganza, tenía que ver con la verdad. Trabajé toda la noche, impulsada por café negro y una ira justa que no sabía que poseía. Verifiqué la frase con textos históricos, bases de datos lingüísticas e incluso viejas grabaciones de poetas regionales. Cada pieza de evidencia que encontraba confirmaba mi instinto inicial. El mensaje no era una amenaza, era una advertencia desesperada de un informante local que intentaba señalar una traición dentro de sus propias filas. El equipo anterior lo había pasado por alto porque buscaban palabras clave, no el alma del lenguaje. Lo estaban tratando como un problema de matemáticas, mientras que yo estaba escuchando una voz humana. Al amanecer, había compilado un informe de 7 páginas, completo con citas, análisis contextual y una traducción nueva y precisa. Era irrefutable. Era mi voz, puesta sobre el papel. El recuerdo de la mirada del general Morales me mantuvo en marcha. Fue un salvavidas en ese mar de indiferencia hostil. A diferencia de los demás, él no había apartado la vista con incomodidad. Me había mirado directamente. Había una agudeza en sus ojos, un destello de comprensión que sugería que sabía lo que era ser el único en una habitación que veía algo que los demás ignoraban. Provenía de un mundo diferente al de mi padre. Era un hombre que había ascendido por méritos propios, no por contactos. Tenía fama de ser duro, pero justo, de escuchar a la persona que tenía la respuesta, sin importar su rango o su apellido. Esa breve conexión fue la chispa que necesitaba. Me hizo creer que mi informe podría llegar a un escritorio donde sería leído, no desechado. A la mañana siguiente, bajé las escaleras con una determinación que me pareció extraña y estimulante. Mi padre estaba en la mesa del desayuno, leyendo el Wall Street Journal, la viva imagen de la autoridad intocable. Levantó la vista cuando entré, con un destello de fastidio en los ojos, como si mi mera presencia fuera un inconveniente. ¿Vas a alguna parte?, preguntó, con un tono plano que implicaba que yo no tenía ningún asunto importante al que atender. No respondí directamente a su pregunta. Simplemente, coloqué un sobre cerrado sobre la pulida mesa de caoba, junto a su taza de café. Este es mi análisis de la comunicación de ayer. Te agradecería que se lo hicieras llegar al comité de revisión, dije,
con la voz firme, sin traicionar la tormenta que sentía por dentro. Era un desafío directo, y ambos lo sabíamos. Ni siquiera miró el sobre. Dobló lentamente su periódico, el sonido crujiente resonando en el silencioso comedor. Tomó un sorbo de café, con los ojos fijos en mí por encima del borde de la taza. Ya te dije que dejes eso en paz, Sofía. El asunto está cerrado. Estás creando un problema donde no lo hay. Su voz era peligrosamente tranquila, del tipo que usaba justo antes de destruir la carrera de alguien. Era una amenaza disfrazada de consejo paternal. La injusticia de la situación era abrumadora. No solo estaba ignorando mi trabajo, estaba tratando activamente de enterrarlo para salvar las apariencias, para evitar que nadie se diera cuenta de que su niñita había tenido razón y toda la sala de profesionales se había equivocado. Estaba dispuesto a arriesgarse a otro fracaso operativo solo para proteger su frágil ego. Por un instante, casi me eché para atrás. Los viejos hábitos, el miedo arraigado a su desaprobación, me gritaron que me disculpara, que tomara el sobre y me retirara a mi habitación. Podía sentir el peso de su decepción cayendo sobre mí como un sudario, pero entonces lo volví a ver en mi mente. La sonrisa condescendiente en su rostro en aquella sala de crisis, las miradas esquivas de sus colegas, el peso aplastante de mi propia invisibilidad. Esa imagen me dio fuerzas. No, papá, no está cerrado, dije. Mi voz era baja pero firme. Dejé el sobre en la mesa, me di la vuelta y salí del comedor sin decir una palabra más. El silencio que dejé atrás era diferente. No era mi habitual silencio sumiso. Era una declaración. Era el sonido de una puerta que se cerraba para siempre en la vida que solía llevar. Pasé el resto del día en un estado de animación suspendida, esperando las consecuencias. Estaba segura de que tiraría el informe a la basura. Me lo imaginé llamando a sus superiores, reforzando la narrativa de que yo era una analista emocional e inexperta, que no podía aceptar una corrección. Cada vez que mi teléfono vibraba, el corazón me daba un vuelco, pero la llamada que tanto temía nunca llegó. En su lugar, alrededor de las 4 de la tarde, recibí un correo electrónico. No era de mi padre. El remitente era Oficina del General Héctor Morales. El asunto era simple, urgente. Seguimiento de comunicación de activo, COS. Mis manos temblaban mientras lo abría. Era un mensaje corto y directo solicitando mi presencia inmediata para una reunión informativa privada. Había pasado por encima de mi padre por completo. Leer ese correo electrónico fue como tomar la primera bocanada de aire después de casi ahogarme. Alguien había visto el sobre. Alguien se lo había tomado en serio. No sabía cómo el general Morales había conseguido mi informe. Quizás lo había pedido, quizás un asistente lo había recuperado, pero no importaba. La cadena de mando se había roto. El muro de silencio que mi padre había construido a mi alrededor había sido derribado. Por primera vez, no me convocaban como un apéndice de mi padre. Me llamaban por mi propia experiencia. Mientras cogía mi abrigo y me dirigía a la puerta, pasé por delante del estudio de mi padre. Estaba de nuevo al teléfono, pero esta vez, su voz no era tranquila y segura. Estaba tensa, con un filo de nerviosismo que nunca antes le había oído. No me vio salir, y por primera vez en mi vida, no me importó. El viaje en mi viejo Honda se sintió como una travesía a otro planeta, no el corto trayecto de Georgetown al Pentágono. Cada vez que había hecho ese camino, había sido en el silencio opresivo del Mercedes de mi padre, sintiéndome como un accesorio. Ahora, al volante de mi propio auto, con el motor haciendo un zumbido modesto y el interior lleno de mis libros y papeles, sentía una mezcla de terror y libertad. El volante gastado bajo mis dedos era real, era mío. Estaba conduciendo hacia el corazón del poder militar de la nación, no como la hija de Ricardo, sino como Sofía, la lingüista. La ironía era casi dolorosa. Para encontrar mi propia voz, primero tuve que ser silenciada de la manera más brutal. La pregunta que me carcomía era si esta nueva voz sería escuchada o si solo estaba conduciendo hacia una humillación aún mayor, una de la que no habría escapatoria. La entrada al Pentágono era tan intimidante como siempre,
un laberinto de concreto y acero diseñado para impresionar y disuadir. Pero esta vez, algo era diferente. Al presentar mi identificación, el oficial de seguridad no me miró con la habitual indiferencia reservada para el personal subalterno. Su mirada se detuvo en el nombre del anfitrión en su pantalla, General Héctor Morales. Inmediatamente, su postura cambió. Sí, señorita, la están esperando. Siga la línea verde, por favor. Me entregó un pase de visitante con un clip de acceso especial. Mientras caminaba por los pasillos interminables y estériles, el sonido de mis propios pasos resonaba con una autoridad que nunca antes había sentido. No estaba aquí bajo el paraguas protector de mi padre. Estaba aquí por mi propio mérito, por un informe que llevaba mi nombre y solo el mío. Era un sentimiento tan nuevo y tan frágil que temía que pudiera romperse con una sola mirada de desaprobación. Me condujeron a una pequeña sala de espera fuera de la oficina del general. Era un espacio impersonal, con paredes de color beige y sillas de cuero rígido que parecían diseñadas para la incomodidad. El único sonido era el tic-tac de un reloj de pared de aspecto oficial, cada segundo estirándose en una eternidad. Me senté en el borde de una de las sillas, con mi informe en una carpeta sobre mi regazo, mis manos sudorosas aferradas a ella como si fuera un salvavidas. Mi mente era un torbellino de escenarios catastróficos. ¿Me reprendería por saltarme la cadena de mando? ¿Me diría que mi análisis era una fantasía, tal como lo había hecho mi padre? Quizás todo esto era una elaborada formalidad antes de archivar mi informe y mi carrera para siempre. La puerta se abrió de repente, y me puse de pie de un salto, mi corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. El general Morales entró, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Era más alto de lo que recordaba, con una presencia que llenaba la habitación sin necesidad de alzar la voz. Su uniforme estaba impecable, pero sus ojos parecían cansados, como si llevara el peso de demasiadas noches sin dormir. No sonrió. Señaló una de las sillas frente a su escritorio y se sentó en la otra, creando una barrera de caoba pulida entre nosotros. En su escritorio, abierto, estaba mi informe. Lo miró, luego me miró a mí, y su mirada era tan intensa que sentí que podía ver a través de todas mis inseguridades. Señorita, dijo. Su voz era grave y sin adornos. Su informe es audaz. Afirma que todos en esa sala, incluyéndome a mí, nos equivocamos catastróficamente. Explíqueme por qué debería creerle a usted y no a 2 décadas de experiencia colectiva en inteligencia. No era una pregunta, era un desafío. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. La voz de mi padre resonó en mi cabeza. Trucos de salón. La aparté con una fuerza que no sabía que tenía. Miré al general Morales directamente a los ojos. Con el debido respeto, señor. La experiencia no siempre puede competir con la especificidad. El error no está en la inteligencia, sino en la suposición de que el lenguaje es un código estático. No lo es. Es un organismo vivo, que respira y cambia con cada valle y cada aldea. Abrí mi propia copia del informe y señalé la frase en cuestión. Esta construcción gramatical, usada en este contexto, no es una amenaza, es una lamentación. El informante no está anunciando un ataque, está lamentando una traición que ya ha ocurrido. Está tratando de advertirnos sobre un topo en su propia red, usando el único lenguaje poético y oblicuo que no levantaría sospechas si fuera interceptado por ellos. Mientras hablaba, algo cambió. Dejé de ser la hija asustada de Ricardo, y me convertí en la profesional que sabía que era. La pasión por mi trabajo superó mi miedo. Le expliqué los matices del dialecto, citando proverbios locales y estructuras poéticas que se remontaban a siglos. Hablé de cómo el honor y la vergüenza se codificaban en la sintaxis, de cómo una pausa o una elección de palabra podían cambiar el destino de una operación. No estaba defendiéndome, estaba defendiendo la verdad del lenguaje. El general Morales no me interrumpió. Escuchó, con los codos apoyados en el escritorio y las manos entrelazadas bajo la barbilla. Su rostro era una máscara impenetrable, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien no solo me oía,
sino que me escuchaba. Cuando terminé, el silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era opresivo. Era un silencio pensativo. El general Morales se reclinó en su silla. El cuero crujió suavemente. Se quedó mirándome por un largo momento, y luego una leve, casi imperceptible, sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Cuando era un joven teniente en Panamá, dijo, su voz ahora más suave, ignoramos la advertencia de un anciano porque la dio en forma de fábula. Pensamos que estaba senil. 2 de mis hombres murieron en una emboscada esa noche. Aprendí por las malas que a veces la verdad no viene en un informe mecanografiado. Se inclinó hacia adelante de nuevo. Su mirada era penetrante. Usted no solo traduce palabras, señorita. Usted traduce la realidad. Ese fue el momento. La validación fue más poderoso que cualquier medalla, más valioso que cualquier palabra de aprobación que mi padre me hubiera negado. Entonces, su expresión se endureció de nuevo. Su padre me llamó esta mañana, dijo, con un tono neutro que no ocultaba la gravedad de sus palabras. Me informó que usted era propensa al exceso de celo y que su análisis debía ser desestimado como el trabajo de una aficionada demasiado entusiasta. Me aconsejó encarecidamente que archivara el asunto para evitarle a usted una vergüenza profesional. El aire se me heló en los pulmones. No era solo que me hubiera humillado. Había intentado activamente sabotearme, destruir mi credibilidad a mis espaldas para proteger su propio ego. La traición fue tan profunda y tan fría que me dejó sin aliento. Era peor de lo que había imaginado. No solo quería que yo fuera invisible, quería que no existiera profesionalmente en absoluto. El general Morales vio la conmoción en mi rostro. Obviamente no seguí su consejo, continuó. Su voz era cortante como el acero. Confío más en los hechos que en la política familiar. Se puso de pie. Un gesto que indicaba que nuestra reunión había terminado, pero que la acción apenas comenzaba. He convocado otra reunión del comité de crisis para dentro de 1 hora. La misma sala, la misma gente. Su padre estará allí. Hizo una pausa, dejándome absorber el peso de sus palabras. Mi corazón se detuvo. Volver a esa sala, a esas caras, a la mirada de desprecio de mi padre. Era una perspectiva aterradora. Pero antes de que pudiera protestar, él añadió la frase que lo cambiaría todo. Usted presentará sus hallazgos, no como la hija de un agregado, sino como la principal experta lingüística en este asunto. Prepárese, Sofía. Salir de la oficina del general Morales fue como salir a un mundo completamente nuevo. El pasillo que antes me había parecido intimidante, ahora se sentía como un camino hacia mi destino. El peso del pase de visitante en mi pecho se sentía diferente, ya no como un permiso temporal, sino como una insignia de honor. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de determinación de acero. En 1 hora, me enfrentaría a mi padre y a todo su mundo en sus propios términos. No iba a esconderme detrás de un informe. Iba a usar mi propia voz, la misma que él había intentado silenciar, para decir la verdad. Mientras caminaba de regreso por la línea verde, mi reflejo en el suelo pulido me mostró a una mujer que apenas reconocía, erguida, decidida y, por primera vez, completamente sola y sin miedo a estarlo. La hora que me dieron para prepararme fue la más larga y corta de mi vida. Me asignaron una pequeña oficina anónima, con una silla, un escritorio vacío y una vista a un patio interior de concreto. No necesitaba más. Me senté y extendí mis notas, pero mis ojos no las veían. Mi mente repasaba cada humillación, cada sonrisa condescendiente, cada vez que me habían hecho sentir pequeña. No estaba memorizando datos. Estaba forjando una armadura con los pedazos rotos de mi confianza. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el estómago, pero ya no era paralizante, era combustible. Cada minuto que pasaba, el tic-tac del reloj en la pared no marcaba el tiempo hacia una ejecución, sino hacia una liberación. Me estaba preparando para hablar, no por ellos, no por mi padre, sino por la niña que había pasado una vida entera esperando permiso para tener una voz.
Cuando el asistente del general vino a buscarme, me puse de pie y sentí que mis piernas eran de plomo. El camino de regreso a la sala de crisis fue una especie de desfile de la vergüenza invertido. Los mismos pasillos, las mismas luces fluorescentes que zumbaban sobre mi cabeza, pero ahora las miradas eran diferentes. Ya no era invisible. Los pocos oficiales y analistas con los que me crucé me miraban de reojo, susurrando entre ellos. La noticia se había extendido como la pólvora en ese mundo cerrado. La hija del agregado militar había desafiado a su padre y a todo el comité. Sentía sus miradas como alfileres, una mezcla de curiosidad, desdén y, quizás en algunos, una pizca de admiración clandestina. Cada paso que daba hacia esa puerta de madera maciza era un paso que me alejaba de la sombra de mi padre y me acercaba a la luz cegadora y aterradora de mi propio nombre. Al empujar la puerta y entrar, un silencio denso y eléctrico cayó sobre la sala. Era la misma mesa, las mismas sillas, las mismas caras severas, pero la energía era completamente distinta. Mi padre ya estaba allí, sentado rígidamente en su lugar habitual. Su rostro era una máscara de furia helada, sus ojos fijos en un punto en la pared detrás de mí, negándose a reconocer mi existencia. No era la mirada de un padre decepcionado, era la de un monarca cuya autoridad había sido desafiada públicamente por un súbdito insignificante. Los demás generales desviaron la vista, fingiendo un interés repentino en sus documentos o en sus tazas de café. El aire estaba tan cargado que parecía difícil respirar. Ya no era una simple analista, era el catalizador de una crisis que no tenía nada que ver con Afganistán. El general Morales, que estaba de pie junto a la cabecera de la mesa, rompió la tensión. No me sonrió, pero su mirada fue directa y firme. «Sofía», dijo, su voz resonando en el silencio. Luego, hizo un gesto hacia una silla vacía. No era una silla cualquiera. Era una de las sillas principales, justo a su derecha, un lugar reservado para asesores de alto rango. El simbolismo fue brutal y deliberado. Me estaba elevando, públicamente, de una posición de subordinación a una de colega. Pude sentir el impacto de ese gesto en toda la sala. Escuché un leve carraspeo y vi, por el rabillo del ojo, cómo la mandíbula de mi padre se tensaba hasta el punto de que un músculo palpitaba en su mejilla. Caminé hacia esa silla con la espalda lo más recta que pude, sintiendo cada una de las miradas clavadas en mí. Una vez que estuve sentada, el general Morales se dirigió al grupo. «Gracias por reunirse con tan poca antelación», comenzó. Su tono era puramente profesional, como si nada inusual estuviera ocurriendo. «Hemos recibido un nuevo análisis sobre la comunicación del activo que requiere nuestra atención inmediata. La interpretación inicial podría haber pasado por alto matices culturales y lingüísticos cruciales». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Luego, se giró hacia mí, y el peso de toda la sala se posó sobre mis hombros. «Sofía, el comité está listo para escuchar sus hallazgos. Tiene la palabra». No usó mi apellido. No dijo la señorita, hija de Ricardo. Dijo Sofía. En ese instante, me dio una identidad propia, separada de la suya, y a mi padre se la quitó. Antes de que pudiera pronunciar mi primera palabra, la voz de mi padre cortó el aire. «General, si me permite», dijo. Su tono era una mezcla peligrosa de respeto forzado y arrogancia herida. «Con todo el debido respeto a su autoridad, creo que estamos a punto de perder un tiempo valioso. Mi hija es una lingüista dotada. No lo niego, pero carece de la experiencia estratégica y del contexto operativo para hacer este tipo de juicios. Su análisis, aunque bien intencionado, es producto del entusiasmo académico, no de la realidad del campo de batalla. Fue su último y desesperado intento por desacreditarme, por reducirme una vez más a una niña que juega a los mayores. Estaba tratando de salvar su propio pellejo, incluso si eso significaba destruirme por completo frente a todos. La respuesta del general Morales fue inmediata y letalmente tranquila. Ni siquiera se giró para mirar a mi padre. Mantuvo sus ojos fijos en mí. «Ricardo», dijo, y el uso de su primer nombre fue como un golpe. Su opinión ha sido registrada y desestimada. El silencio que siguió fue atronador.
Nunca, en toda su distinguida carrera, nadie se había atrevido a reprender a mi padre de esa manera, y menos en público. Fue una ejecución profesional limpia y silenciosa. Pude sentir la humillación irradiando de él, una ola de calor que llenó el espacio entre nosotros. Había perdido el control, había perdido la sala, y, en ese momento, supo que me había perdido a mí para siempre. El general se volvió hacia mí de nuevo, con una leve inclinación de cabeza. Continúe, por favor. Respiré hondo, sintiendo el temblor en mis manos, y lo canalicé hacia mi voz. Tenía un discurso preparado, lleno de datos y citas, pero en ese momento lo deseché. Miré a cada hombre en esa mesa, uno por uno, obligándolos a encontrar mi mirada. A todos, menos a mi padre. No le daría esa satisfacción. Señores, comencé. Mi voz era más firme de lo que me sentía. El problema no es lo que dice el mensaje, sino cómo lo dice. Hemos estado leyendo una partitura sin escuchar la música. Mi voz no tembló. Estaba tranquila, mesurada. La voz de alguien que no estaba pidiendo permiso, sino exponiendo un hecho. Por primera vez, no me sentía como una impostora. Me sentía como la única persona en esa sala que entendía de verdad lo que estaba pasando. Usando el proyector, mostré el texto original, pero en lugar de centrarme en las palabras clave que habían obsesionado a los demás, destaqué la estructura de las frases, el ritmo, el uso de metáforas extraídas de la poesía sufí del siglo XII. Esto no es una comunicación militar en el sentido occidental. Expliqué, mi confianza creciendo con cada palabra. Es un ghazal, una forma poética de lamento. El informante no nos está amenazando, nos está llorando, nos está diciendo que el lobo ya está dentro del redil, que la traición ya ha ocurrido. Conecté cada punto, mostrando cómo la elección de una palabra sobre otra, en ese dialecto específico, transformaba una declaración de intenciones en una confesión de desesperanza. Estaba desarmando su lógica con la mía, pieza por pieza, no con emoción, sino con una precisión académica irrefutable. Llegué al final de mi presentación, al verso clave que lo resolvía todo. La sala estaba en un silencio absoluto, una quietud que no provenía del aburrimiento, sino de una atención fascinada. Incluso los generales más escépticos estaban inclinados hacia adelante, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y una creciente inquietud al darse cuenta de la magnitud de su error. Dejé la frase proyectada en la pantalla, una línea de texto en Dari que contenía la clave de todo el enigma. Hice una pausa deliberada, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Miré directamente al general Morales, sabiendo que el siguiente movimiento era suyo. Mi padre estaba pálido como un fantasma, encogido en su silla, completamente derrotado. Había presentado mi caso. Ahora, solo quedaba el veredicto final. El general Morales se quedó en silencio, con la mirada fija en la pantalla donde mis palabras aún flotaban. El aire en la sala de crisis era tan denso que parecía sólido, un bloque de expectación que pesaba sobre todos nosotros. Los otros generales, hombres acostumbrados a la acción y a las decisiones rápidas, estaban inmóviles. Sus rostros eran una mezcla de escepticismo y una creciente curiosidad. Podía ver el reflejo de la pantalla en la superficie pulida de la mesa de caoba, un espejo oscuro que duplicaba la tensión. Mi padre, por otro lado, parecía haberse encogido en su asiento. Ya no me miraba a mí, sino al general Morales, con una expresión de súplica apenas disimulada. Estaba esperando que el general me desestimara, que pusiera fin a esa farsa y restaurara el orden natural de las cosas, el orden en el que él tenía el control. Pero el general Morales no lo hizo. En lugar de eso, se aclaró la garganta, un sonido seco que hizo que varios de los presentes se sobresaltaran. Luego, lentamente, se giró para mirar a mi padre. No dijo nada, solo lo miró. Fue una mirada larga, evaluadora y completamente desprovista de calor. Duró quizás 5 segundos, pero en el silencio de esa sala, se sintió como una eternidad. Vi cómo el último vestigio de arrogancia se desvanecía del rostro de mi padre, reemplazado por una pálida incertidumbre. El general lo estaba desnudando con la mirada, no como a un colega,
sino como a un obstáculo. Y en ese preciso momento, antes de que se pronunciara una sola palabra, todos en la sala entendieron que el poder había cambiado de manos. Mi padre ya no era una figura de autoridad, era un problema a punto de ser resuelto. Finalmente, el general Morales apartó la vista de mi padre y sus ojos se posaron en mí. La intensidad de su mirada no había disminuido, pero ahora contenía algo más. Una pregunta. Un desafío final. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y con una voz clara y resonante, pronunció una frase. No era en español ni en inglés. Era en un dialecto del Dari tan específico y arcaico que probablemente solo lo hablaban unos pocos miles de personas en un remoto valle de la provincia de Badakhshan. La frase era melódica, casi poética, y completamente incomprensible para todos los demás en la sala. El sonido de esas palabras antiguas, llenas de matices y de historia, chocó contra las paredes estériles y tecnológicas de la sala de crisis, un eco de un mundo que ellos no podían ni empezar a comprender. Era la prueba definitiva. La confusión en la sala fue instantánea y palpable. Los otros generales se miraron entre sí, con las cejas fruncidas. Uno de ellos se inclinó hacia su ayudante y susurró algo, probablemente preguntando si alguien tenía idea de lo que acababa de decir el general. Mi padre parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Su boca estaba ligeramente abierta, y sus ojos iban de mí al general Morales, llenos de una incomprensión total. Estaba completamente fuera de su elemento, expuesto como un fraude en el único campo en el que yo era la experta. El Mercedes de lujo, la casa en Georgetown, las medallas en su uniforme, nada de eso importaba ahora. En ese momento, en esa sala, el único estatus que valía era el conocimiento, y él no lo tenía. Su mundo de poder y apariencias se había derrumbado ante una simple cadena de sonidos que no podía descifrar. Para mí, sin embargo, sus palabras no fueron un enigma. Fueron como una llave que encajaba perfectamente en una cerradura que llevaba toda mi vida preparando. La frase era un proverbio local, una advertencia poética sobre el peligro de ignorar al ruiseñor que canta sobre la nieve, un presagio de la avalancha que se avecina. No era solo una prueba de mi habilidad lingüística, era una metáfora perfecta de nuestra situación. Yo era el ruiseñor, y ellos habían estado a punto de ser sepultados por la avalancha por no escuchar mi canto. Una calma increíble se apoderó de mí. El miedo se había ido, reemplazado por una certeza absoluta. Levanté la vista. Encontré la mirada del general Morales y, sin dudarlo, le respondí. No traduje su frase. Le respondí en el mismo dialecto, continuando el proverbio. Y solo el necio culpa a la montaña cuando la advertencia fue llevada por el viento. Dije. Mi voz era tranquila y fluida, las palabras saliendo de mí con una naturalidad que pareció sorprender incluso a mí misma. Luego, sin hacer una pausa, volví al español, dirigiéndome a toda la sala. El general Morales acaba de citar un proverbio sobre ignorar las advertencias sutiles. Mi respuesta completa la idea. La culpa no es del desastre, sino de quienes se negaron a escuchar la advertencia. La conexión era innegable. Había demostrado no solo que entendía las palabras, sino que comprendía el alma que había detrás de ellas. El contexto cultural que convertía una simple frase en una lección de estrategia milenaria. El impacto de mi respuesta fue sísmico. El general Morales se reclinó lentamente en su silla, y una expresión de profundo y genuino asombro se extendió por su rostro. No era la sonrisa condescendiente de mi padre. Era el respeto absoluto de un guerrero que reconoce a otro. Asintió lentamente, 1, 2 veces. Miró a los otros generales, cuyos rostros ahora reflejaban una comprensión total. El escepticismo había sido reemplazado por el respeto. Luego, su mirada se posó de nuevo en mí, y su voz, cuando habló, era baja, casi reverente, y lo suficientemente alta como para que todos en la sala la oyeran con una claridad demoledora. Ella es la égida, dijo. No era una declaración, era una proclamación. La égida, el escudo protector de la mitología griega, no era un arma, sino una defensa.
No era una analista, era la guardiana. Un silencio aplastante, más pesado y profundo que cualquier otro anterior, cayó sobre la sala. La palabra égida pareció quedarse suspendida en el aire, cargada de un peso histórico y simbólico. Los otros generales ya no me miraban como a la hija de Ricardo, me miraban como a un activo estratégico invaluable. Sus miradas se desviaron luego hacia mi padre, y en ellas vi el veredicto final. No había ira, solo un frío desprecio. Era la mirada que se reserva para alguien que no solo ha cometido un error, sino que ha demostrado ser un mal líder. Alguien que habría sacrificado la misión por su propio orgullo. Habían presenciado no solo mi validación, sino la anulación completa y pública de él. En su intento por hacerme invisible, solo había conseguido iluminar su propia incompetencia. Toda la sangre pareció abandonar el rostro de mi padre. Su piel adquirió un tono ceroso, casi traslúcido bajo las duras luces fluorescentes. Se quedó mirando fijamente la superficie de la mesa, incapaz de levantar la vista, de encontrarse con la mirada de nadie. La humillación que me había lanzado a la cara en esa misma sala, apenas 24 horas antes, le había sido devuelta con una fuerza multiplicada por 10. No hubo gritos, no hubo acusaciones, solo un silencio aniquilador que desmanteló su autoridad, su reputación y su orgullo, pieza por pieza, frente a los hombres cuyo respeto más valoraba. Se había convertido en un espectro en su propia reunión. Un monumento a la arrogancia derrotada. Su costoso reloj Rolex, un símbolo de su poder y su control del tiempo, parecía ahora una simple baratija inútil en su muñeca inmóvil. Lo miré. Realmente lo miré por primera vez desde que había entrado en la sala. Y no sentí el arrebato de triunfo que había imaginado. No sentí ira ni satisfacción. Lo que sentí fue una extraña y profunda lástima, seguida de una calma liberadora. El hombre que se sentaba allí, roto y humillado, ya no tenía ningún poder sobre mí. La niña que había pasado toda su vida anhelando una palabra de aprobación de él, había muerto en esa sala, y la mujer que había nacido en su lugar no necesitaba su validación para saber quién era. El vínculo que me había atado a él durante tanto tiempo, un nudo de miedo y necesidad, se había deshecho por fin, no por un acto de rebelión, sino por un simple acto de ser yo misma. Finalmente, el general Morales se puso de pie, un gesto que rompió el hechizo. «Señores, creo que tenemos una nueva dirección que seguir», dijo. Su voz era firme y decidida. «Sofía, a partir de este momento, usted reportará directamente a mi oficina. Formará y dirigirá un nuevo equipo de análisis lingüístico-cultural. Necesito su primera evaluación sobre este asunto en mi escritorio en 6 horas». No era una petición. Era una orden que me ascendía por encima de todos en esa sala, incluido mi padre. Era el reconocimiento final, no solo de mi talento, sino de mi autoridad. Asentí. Mi voz era firme cuando respondí: «Lo tendrá, señor». El silencio de mi padre fue la única respuesta que importaba. Era el sonido de mi libertad. La reunión no terminó. Simplemente se disolvió. Uno por uno. Los generales se pusieron de pie, recogieron sus papeles y salieron de la sala en un silencio solemne. Nadie miró a mi padre. Era como si una placa de vidrio invisible hubiera descendido a su alrededor, aislándolo del resto del mundo. Se quedó sentado, inmóvil, mirando la superficie vacía de la mesa de caoba, como si contuviera las ruinas de su vida. Yo también me levanté, mis piernas todavía temblorosas, y seguí al general Morales hacia la puerta. Al pasar junto a la silla de mi padre, no pude evitar echar un vistazo. Su rostro estaba completamente vacío, despojado de toda emoción, como una máscara de cera. No levantó la vista. En ese momento, entendí que no había nada más que decir. Nuestra conversación, la que había durado 25 años, había terminado en ese silencio aplastante. Afuera, en el pasillo, el ambiente cambió de inmediato. Varios de los analistas que antes me habían ignorado se acercaron con una nueva deferencia. Me ofrecían datos, me hacían preguntas, me trataban no solo como a una colega, sino como a una líder.
Era desconcertante y extrañamente agotador. El general Morales me apartó del pequeño grupo que se había formado a mi alrededor. Tiene acceso a todos los recursos que necesite, dijo. Su voz era baja pero firme. No me decepcione, Égida. La palabra todavía sonaba extraña en mis oídos. Un manto demasiado grande para mis hombros. Antes de que pudiera responder, me entregó una tarjeta de acceso negra, sin marcar. Esta es su nueva oficina. Su equipo la estará esperando mañana a las 0800. Y con eso, se dio la vuelta y se marchó, dejándome de pie en medio del pasillo, con el peso de mi nueva vida en la palma de mi mano. Nunca volví a mi antiguo escritorio. No había nada allí para mí. Un asistente del general se encargó de recoger la única caja con mis pertenencias personales, unos cuantos libros de referencia y una foto de mi madre. Desde la ventana de mi nueva y espaciosa oficina, con vistas al patio interior del Pentágono, vi a mi padre salir del edificio por última vez. Caminaba solo, con la espalda ligeramente encorvada, una figura solitaria en el vasto estacionamiento. Se subió a su Mercedes, el coche que siempre me había parecido un símbolo de poder inalcanzable. Pero ahora, bajo la luz gris de la tarde, solo parecía una jaula de metal brillante y vacía. Lo vi alejarse hasta que no fue más que un punto de luz en el tráfico de Washington. Y no sentí nada, ni tristeza, ni ira, ni triunfo. Solo un vasto y silencioso vacío donde antes había estado la necesidad de su aprobación. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi nuevo equipo estaba formado por los analistas más brillantes y, al principio, más escépticos de varias agencias. La primera reunión fue tensa. Podía sentir su resentimiento, la sospecha de que yo era solo un producto del favoritismo de un general. No intenté ganármelos con discursos. Simplemente me puse a trabajar. Les presenté un problema, un fragmento de comunicación interceptada de otra región conflictiva, y les pedí sus análisis. Escuché cada una de sus teorías, y luego, usando mi propio método, les mostré las capas de significado que se habían perdido. Los matices culturales que transformaban una simple transacción en una declaración de guerra tribal. Al final de la sesión, el silencio en la sala no era de hostilidad, sino de un respeto a regañadientes. Estaba construyendo mi autoridad, no con órdenes, sino con resultados. Esa noche, cuando llegué al apartamento temporal que me habían asignado, mi teléfono sonó. Era mi madre. Su voz era tensa, tratando de sonar normal, pero podía oír el pánico bajo la superficie. ¿Está todo bien, Sofía? Tu padre no ha vuelto a casa. Le conté una versión editada de los hechos, sin la brutalidad de la humillación pública, pero ella entendió. Hubo una larga pausa en la línea. Siempre supe que tu mente era demasiado grande para la pequeña caja en la que él quería meterte, dijo finalmente. Y por primera vez en años, escuché orgullo en su voz, sin filtros, sin miedo a la reacción de él. Cuídate, mi niña, y no mires atrás. Colgamos, y me di cuenta de que esa llamada era mi verdadera despedida de la familia que había conocido. Ella me había dado su bendición para que siguiera adelante, liberándome del último vestigio de culpa. Una semana después, la noticia se filtró por los canales no oficiales del Pentágono. Mi padre no había sido despedido. Eso habría sido demasiado escandaloso. En cambio, le habían ofrecido un puesto de asesor especial en un comité olvidado que se reunía 2 veces al año, una oficina sin ventanas en el sótano de un edificio anexo. Era el equivalente burocrático a ser enterrado vivo. Su carrera, construida sobre una base de apariencias y conexiones, se había desmoronado en un instante. Sus antiguos aliados ahora evitaban sus llamadas. Los hombres que se habían reído de sus bromas, ahora cruzaban la calle para no tener que saludarlo. El sistema que él había dominado durante tanto tiempo no tenía piedad con los que perdían el poder. Se había convertido en un fantasma, un recordatorio andante de que la arrogancia tiene un precio muy alto en los pasillos del poder. 2 meses más tarde, nuestro equipo, ahora apodado extraoficialmente la Égida, tuvo su primera gran victoria. Desciframos un plan complejo para desestabilizar una región rica en recursos,
no a través del análisis de datos, sino al comprender una serie de poemas populares que se transmitían por estaciones de radio locales. Eran códigos ocultos a plena vista, indetectables para cualquier algoritmo. Nuestra intervención evitó una crisis que podría haber costado miles de vidas y miles de millones de dólares. El informe final llevaba mi firma, y solo la mía. El general Morales me llamó a su oficina para felicitarme. No hubo ceremonia, solo un apretón de manos firme y una mirada que decía todo lo que necesitaba saber. Sabía que no me decepcionaría, dijo. Y por primera vez, sentí que el nombre Égida no me quedaba grande. Me lo había ganado. La última pieza del rompecabezas llegó de una fuente inesperada. Un antiguo asistente de mi padre, un joven que siempre me había tratado con amabilidad, me pidió un café. Con mucha vacilación, me confesó que la humillación en la sala de crisis no había sido un hecho aislado. Durante años, mi padre había interceptado silenciosamente mis informes. Había minimizado mis logros en evaluaciones privadas y se había asegurado de que mi nombre nunca apareciera en proyectos de alto perfil. No era solo que no creyera en mí. Había trabajado activamente para mantenerme en la sombra, aterrorizado de que mi luz pudiera eclipsar la suya. La revelación fue dolorosa, pero también extrañamente liberadora. No había sido mi insuficiencia la que me había frenado. Había sido su miedo. Y ya no había nada que temer. Hoy vivo en un pequeño apartamento en Arlington, con vistas al río Potomac. Está lleno de libros, mapas y el caos organizado de mi trabajo. A veces, en las noches tranquilas, cuando miro las luces del monumento a Washington a lo lejos, pienso en esa sala de crisis. No pienso en la humillación ni en la venganza. Pienso en el silencio. El silencio de mi padre al ser derrotado. El silencio de los generales al darse cuenta de su error. Y mi propio silencio, el que había mantenido durante tantos años, que finalmente había encontrado la manera de hablar más fuerte que cualquier grito. Mi vida no es una gran historia de triunfo, sino una serie de pequeñas victorias silenciosas. Y he aprendido que esa es la única clase de victoria que realmente importa. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan. Gracias por escuchar. Lo que viví en esa sala de crisis me enseñó la lección más importante de mi vida, una que no se encuentra en ningún libro de texto. Tu voz no se mide por el volumen con el que gritas, sino por el peso de la verdad que contiene. Durante años, creí que necesitaba el permiso de mi padre para hablar, que su aprobación era el micrófono que amplificaría mi existencia. Estaba equivocada. La verdadera voz, la que realmente importa, no es la que pide permiso. Es la que emerge del conocimiento, de la competencia, del trabajo duro hecho en silencio. Es una fuerza tranquila que no necesita gritar para ser escuchada, porque su simple presencia cambia el equilibrio de poder en cualquier habitación. Descubrí que el silencio puede ser el sonido más poderoso del mundo, especialmente cuando es el preludio de una verdad innegable. Aprendí también que los símbolos de poder con los que crecí, el uniforme con medallas, el coche de lujo, la casa imponente en Georgetown, no eran más que un disfraz. Eran una armadura hueca que escondía una profunda inseguridad. Mi padre construyó un castillo de apariencias, pero se olvidó de reforzar los cimientos. Mi poder, en cambio, no estaba en lo que tenía, sino en lo que sabía. Nadie podía quitarme los idiomas que hablaba, el conocimiento que había acumulado, la capacidad de ver lo que otros ignoraban. El verdadero poder no es algo que te otorgan, es algo que cultivas dentro de ti, en la soledad de tu estudio, en las horas de dedicación que nadie ve. Es un tesoro que nadie puede robarte, y una fortaleza que nadie puede derribar, porque está hecha de lo que eres, no de lo que posees. La lealtad familiar es un lazo poderoso, pero a veces, ese lazo se convierte en una soga que te asfixia. Mi mayor acto de amor propio fue entender que mi lealtad hacia mí misma era más importante que mi miedo a decepcionar a mi padre. Romper ese ciclo de humillación y búsqueda de aprobación
Fue el acto más doloroso y, al mismo tiempo, el más liberador de mi vida. A veces, para salvarte, tienes que dejar atrás el barco que se hunde, incluso si el capitán es alguien a quien amaste. La verdadera familia no es la que te exige que seas pequeño para que ellos puedan sentirse grandes. La verdadera familia es la que te da el espacio para crecer, incluso si eso significa que tu sombra, eventualmente, superará la suya. Nuestros momentos más oscuros no están ahí para destruirnos, sino para mostrarnos de qué estamos hechos. La humillación que sentí en esa sala de crisis fue el fuego que forjó el acero de mi determinación. Pude haberme derrumbado, haberme rendido a la narrativa de que yo era insignificante, pero en lugar de eso, elegí usar ese dolor como combustible. Fue en ese preciso instante, cuando me sentí más pequeña e invisible, que tomé la decisión de ocupar mi espacio en el mundo. El punto de quiebre no es el final, es el comienzo. Es el momento en que dejas de ser un personaje secundario en la historia de alguien más y te conviertes en el autor de la tuya. La pregunta no es si caerás, sino quién decidirás ser cuando te levantes. La competencia es la forma más elocuente de la verdad. No necesita adornos, no necesita defensa, no necesita gritar para imponerse. Simplemente es. Mi victoria no fue una confrontación ruidosa. No hubo un discurso triunfal ni un momento de venganza dramática. Mi victoria fue silenciosa, precisa y absoluta. Se manifestó en la fluidez de un dialecto antiguo, en la claridad de un análisis irrefutable. El mundo, tarde o temprano, se inclina ante la excelencia. No pierdas tu energía tratando de convencer a los escépticos o de luchar contra los que te subestiman. Invierte esa energía en ser tan innegablemente bueno en lo que haces que tu trabajo hable por ti. La verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. Mucha gente piensa que la libertad es vengarse de quienes te hicieron daño, pero se equivocan. La verdadera libertad es llegar al punto en que su opinión ya no te importa. Cuando vi a mi padre, derrotado y solo, no sentí alegría. Sentí una profunda y tranquila indiferencia. El poder que había tenido sobre mí durante toda mi vida se había evaporado, no porque yo lo hubiera destruido, sino porque yo había dejado de alimentarlo con mi miedo y mi necesidad. La libertad no es una batalla que ganas contra otros. Es una paz que encuentras dentro de ti mismo. Es el silencio que queda cuando las voces que te decían que no eras suficiente finalmente se callan. Porque tu propia voz, tranquila y segura, se ha vuelto la única que necesitas escuchar. Al final, todos tenemos una égida en nuestro interior. Ese escudo único forjado con nuestro talento, nuestra pasión y nuestra resiliencia. No esperes a que alguien más te diga que tienes permiso para usarlo. Tu valor no es una propuesta que deba ser aprobada en un comité. Es un hecho. La lección más grande que aprendí no fue sobre lingüística o estrategia militar, sino sobre el poder de reclamar tu propia narrativa. No dejes que nadie, ni siquiera las personas que más amas, escriba tu historia por ti. Tu voz merece ser escuchada, tu luz merece brillar y tu historia merece ser contada, en tus propios términos.